Se agrietan las relaciones con el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Desde el Valle del Cauca, el presidente Juan Manuel Santos explica a empresarios y a colombianos del común los alcances del acuerdo final de paz y también el plebiscito, donde invita a votar este próximo 2 de octubre. Promotor del sí en el plebiscito por la paz asegura que la pregunta es neutral. Las FARC condicionan la concentración de sus tropas a la entrada en vigencia de la ley de amnistía. El gobierno insiste que el cronograma es al contrario. Derribadas las garitas que protegían la alcaldía de San Vicente y la estación de policía para darle la bienvenida a la paz. Denuncian plan para envenenar habitantes de calle en el centro de Bogotá. Personería pide acompañamiento de la policía para proteger a esta población. Corte Constitucional falla a favor de 106 madres comunitarias en el país. Ordena que se les garanticen sus derechos pensionales y laborales a partir de la vinculación al ICBF. Debate por emisoras para FARC. Ministro David Luna aclara que solo tendrán función de pedagogía. Estudio revela incremento en el consumo de drogas sintéticas en 5 departamentos. Venezuela renovada ante Colombia. 10 juegan en Europa. Debuta Dudamel. Nairo tiene estrategia para ganar. Dice que ventaja actual no es suficiente. Los restos de Juan Gabriel ya están en México. Al final de la emisión, detalles de lo que será el funeral del Divo de Juárez, desde la presentación final del proyecto Maestros Costureros en el Espacio El Dorado, en Bogotá. Las chaquetas utilizadas por los aviadores a principios del siglo XX han regresado y ahora son tendencia en este año 2016. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Veto del Contralor a un candidato. 2. ¿Quiénes suenan para reemplazar a Pretel? 3. En las que anda Cristo. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Las relaciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras con el liberalismo se agrietan por sus críticas a los acuerdos de paz del gobierno con las FARC. El grupo guerrillero, a través de un comunicado sin mencionar a Vargas Lleras, pidió a los funcionarios que se informen antes de hablar sobre los acuerdos de La Habana. Vamos con Carlos Ruiz, quien se encuentra en este momento en el Senado. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, María Andrea? Muy buenas noches y televidentes. Efectivamente, con su decisión de tomar distancia del capítulo de justicia de los acuerdos de La Habana, que aunque él dice que va a votar sí, el vicepresidente Germán Vargas Lleras se ha creado un profundo malestar dentro del Partido Liberal, dentro de altos niveles del gobierno, dentro del partido de la U y aún dentro de la propia guerrilla de las FARC. Aunque no lo menciona con nombre propio, un comunicado de las FARC expedido hoy desde La Habana advierte que todos los funcionarios del gobierno deberían estudiar los acuerdos antes de dar declaraciones desatinadas. Ya antes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, venía pidiéndole lo mismo al vicepresidente. Esto llevó a que el director de Cambio Radical, Rodrigo Lara, escribiera en su cuenta de Twitter que el ministro Cristo estaba irrespetando a su superior jerárquico. Esta noche el senador Carlos Fernando Galán dejó una constancia a nombre de Cambio Radical, advirtiéndole al ministro que le hace un flaco servicio a la paz si se dedica a censurar a los críticos. Estas críticas del ministro, la verdad, nos tienen cansados al partido. Y queremos manifestar al ministro que si quiere que Cambio Radical lo siga considerando un interlocutor válido de nuestro partido con el gobierno, tiene que cesar sus agravios, sus ataques, sus insultos al partido y la falta de reconocimiento a la institucionalidad del vicepresidente de la República. Muchas gracias. La bancada liberal estaba en una audiencia con el presidente Santos en momentos en que la de Cambio Radical atacaba al ministro Juan Fernando Cristo, a quien salió a defender. El senador Carlos Fernando Galán da unas declaraciones desproporcionadas. Lo que hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue un llamado a que nos informemos bien y que la gente del gobierno esté en la misma dirección. El vicepresidente Germán Vargas Lleras tampoco tiene buenas relaciones con el partido de la U, cuyos codirectores, Roy Barreras y Armando Benedetti, le han pedido que se tome un curso de comprensión de lectura. Con Carlos Ruiz, desde el Senado de la República, CMI, La Noticia. Carlos, gracias y muy buenas noches. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la Justicia Especial para la Paz será una oportunidad para que los empresarios víctimas de extorsión limpien su nombre y precisó que solo aquellos quienes sean responsables de crímenes de lesa humanidad podrán ser juzgados por el tribunal.
En Cali, al participar en el Congreso de Exportadores, se evidenció que aún persisten las dudas por parte de los empresarios sobre cómo se les aplicará a ellos la Justicia Especial para la Paz. El presidente Santos le respondió que pueden estar tranquilos y no crean mentiras que están circulando. Solamente aquellos terceros, empresarios o no, que en forma habitual y determinante sea responsable de crímenes de lesa humanidad, solamente en esos casos el tribunal los podrá juzgar. Uno de los negociadores del gobierno, el general Jorge Enrique Mora, también deja claro que a las FARC no se le concedió nada respecto al papel de las fuerzas militares. Ellos querían muchas cosas y la plantearon muchas veces, pero teníamos instrucciones precisas y así se cumplieron. No se toca una palabra y una coma de los acuerdos a las fuerzas militares ni a nuestra Policía Nacional. Sergio Jaramillo explica dos temas que han generado también muchas dudas entre los colombianos: los beneficios económicos y la participación política para las FARC. A nadie se le va a entregar en plata blanca para que se meta en el bolsillo 24 millones de pesos, sino son una serie de apoyos de diferente tipo en el tiempo, incluyendo para un proyecto productivo. El trato fue, en este caso, señores de las FARC, como esto es una transición política, ustedes se tienen que lanzar a la política, justamente, ustedes se tienen que someter al voto de los colombianos. Desde Palmira, Valle del Cauca, durante un evento con beneficiarios del programa Adulto Mayor, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los colombianos a salir masivamente el 2 de octubre a votar por la paz. Diciéndole sí a la paz, sí a la paz. Por su parte, la canciller señaló hoy que la misma ONU está pidiendo que la firma del acuerdo final se realice en la Asamblea General en septiembre. El presidente también hizo el llamado a los colombianos para que conozcan bien los acuerdos para votar el plebiscito. Magistrados de la Corte Constitucional aseguran que la pregunta del plebiscito se ajusta a las exigencias del Alto Tribunal. El director del SENA y promotor de la campaña por el sí, Alfonso Prada, asegura que el interrogante es neutral. La pregunta fue dada a conocer al país por el presidente Juan Manuel Santos. ¿Apoya usted el acuerdo para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Magistrados de la Corte Constitucional aseguraron que se ajusta a lo ordenado por este alto tribunal cuando se avaló el plebiscito por la paz. Lo dice el título del acuerdo que se firmó en La Habana, y es exactamente eso lo que se consulta al pueblo colombiano para saber si lo apoya o no lo apoya, de tal manera que no creo que haya ningún tipo de modificación por parte de la Corte ni observación adicional. Yo creo que esta es una pregunta simple, sencilla, clara, directa, para que la gente la pueda entender sin mayor problema. El presidente de la República le pidió a la ministra de Educación y al director del SENA que se retiren temporalmente de sus cargos para promover la campaña por el sí. Se trata precisamente de que tengamos de una u otra manera un equipo cada vez más robusto y podamos apoyar el maravilloso equipo que ya está trabajando por el plebiscito. El expresidente César Gaviria aseguró que la pregunta es lo que dicen los acuerdos alcanzados en La Habana. La Corte fue muy clara en decir que no se podía preguntar por la paz, que había que preguntar que no se podía preguntar sobre la paz, sino sobre el acuerdo. Y el acuerdo tiene ahí el nombre con el que se firmó. Con la divulgación de la pregunta se ahondó la división entre uribistas y amigos del acuerdo de paz. No es suficientemente neutra la pregunta, así que va en contravía de lo que dispuso la Corte Constitucional. Pero es el título del acuerdo que se ha hecho en La Habana. Ahí no le metieron ni más ni menos, exactamente ese es el título. Es válido que diga eso la pregunta, porque realmente los colombianos tienen que tener claro que si dicen que no, todo se cae y no hay paz, ni hay paz sostenible, ni hay paz duradera. El presidente ha desoído a la Corte Constitucional y por eso nosotros estaríamos enfrentando ahora una acción judicial para pedir una aclaración a la Corte o incluso presentar una acción de tutela prontamente. La pregunta es la correcta porque se hizo lo correcto en La Habana. La pregunta con la que los colombianos serán consultados este 2 de octubre fue objeto de aplausos por parte de varios sectores del país. El secretariado de las FARC condicionó la concentración de sus tropas en las zonas de ubicación temporal a la entrada en vigencia de la ley de amnistía. Reviven las diferencias entre el gobierno y las FARC sobre el cronograma para la refrendación de los acuerdos de La Habana y el desarme de los guerrilleros. En un comunicado firmado por el secretariado de la organización, las FARC insisten en que sus tropas solo se trasladarán a las zonas de ubicación temporal cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en La Habana, incluida la entrada en vigencia de la ley de amnistía e indulto.
El gobierno mantiene su posición según la cual esa ley se tramitará después de la votación del plebiscito y que para que el plebiscito vaya a las urnas, las FARC ya deben estar concentradas en las zonas de ubicación temporal. El ejército reportó esta noche la primera captura de una guerrillera de las FARC desde la entrada en vigencia del cese bilateral del fuego. Según un comunicado de la Fuerza de Tarea Vulcano, la mujer se desplazaba armada en un camión y fue sorprendida en un retén en la zona del Tarra, en norte de Santander. El documento aclara que esta situación no afecta el cese del fuego bilateral. Las autoridades en San Vicente del Caguán ordenaron remover las trincheras que en el pasado sirvieron a la policía y a la alcaldía para protegerse de los ataques guerrilleros. Con maquinaria pesada fueron derribadas las fuertes trincheras que la fuerza pública había instalado en la alcaldía de San Vicente del Caguán y la estación de policía como medida de protección a la infraestructura y a los uniformados que en repetidas oportunidades fueron atacados a disparos y con cilindros bomba. Quitamos esas trincheras que hacía muchos años estaban allí y pues lógicamente si ya se firmó la paz y hay un acuerdo, el mismo ministro de Defensa dijo que pues es muy seguro el mismo acuerdo, entonces no se requiere ese tipo de trincheras. Tanto la alcaldía como la estación de policía fueron destruidas en atentados terroristas por las FARC. Por muchos años las hostilidades se presentaron en nuestro municipio, ataques permanentes hacia la fuerza pública, entonces estas trincheras las utilizaba la policía para defenderse de las balas asesinas de las FARC. Será en zona rural de San Vicente del Caguán que las FARC realicen su 10ª y última asamblea. Hay debate por la entrega de emisoras comunitarias a las FARC. El ministro de las Tecnologías de la Información, David Luna, advirtió que las 31 frecuencias serán utilizadas para pedagogía de la paz. Tras las críticas y cuestionamientos del Centro Democrático frente a las emisoras que usarán las FARC, de acuerdo a lo contemplado por el acuerdo de paz firmado en La Habana, el gobierno aclaró que la utilización de estos medios serán únicamente de tipo pedagógico. Las 31 emisoras serán de interés público y tendrán el control y seguimiento de la Comisión de Verificación. Efectivamente se estableció que de manera transitoria se asignarían emisoras de interés público para cubrir las zonas donde se dará no solamente el proceso de concentración, sino de desarme. El funcionario señaló que el alcance de las mismas es limitado, ya que solo tendrán una cobertura de 2 kilovatios, lo necesario para cubrir las zonas permanentes. Una emisora comercial puede tener entre 1 kilovatio y 100 kilovatios de potencia. Estas emisoras no tendrán más de 2 kilovatios, motivo por el cual lo que estamos simplemente haciendo es promover la divulgación de los acuerdos. Finalmente afirmó que de encontrarse la divulgación diferente a los acuerdos de paz, se procederá al cierre de la misma. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, solicitó un incremento de 500.000 millones de pesos en el presupuesto de 2017 para planes de mantenimiento de aeronaves y equipos militares. Según el ministro de Defensa, el presupuesto garantiza el funcionamiento de la fuerza pública, pero se requieren esfuerzos adicionales para mantenimiento. Este año estamos en una discusión de alrededor de 450.000 millones de pesos y el año entrante alrededor de unos 500.000 millones de pesos. Tendríamos que hacer menos horas de vuelo, tendríamos que hacer menos horas de carros, tendríamos que entrar menos gasolina. La solicitud ya está en el despacho del ministro de Hacienda. Va a ser necesario seguir con la política de austeridad inteligente y es hacer más con menos recursos. Esa política no la vamos a poder cambiar. La realidad hoy es otra en materia fiscal en Colombia. Hace 3 años teníamos la fortuna de contar con unos ingresos petroleros. Hoy no los tenemos. El gobierno se reunirá mañana nuevamente para evaluar el proyecto de presupuesto. La vicefiscal María Paulina Riveros anunció la conformación de un cuerpo élite para la investigación de los crímenes y amenazas contra líderes de derechos humanos en el país. El anuncio de la vicefiscal se produjo durante una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, donde se denunció el aumento de asesinatos y amenazas contra líderes de derechos humanos en varias regiones del país. Hoy, según organizaciones sociales, fueron asesinados 3 líderes en el departamento del Cauca. La creación de una unidad especial al interior de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de organizaciones criminales o que atenten contra defensores de derechos humanos. La alta funcionaria aseguró que esta es una de las tareas pendientes y urgentes del ente acusador de cara al posconflicto. La Personería de Bogotá denunció que algunas personas estarían dando alimentos envenenados a los habitantes de calle que residen en el caño de la calle Sexta con carrera 30. El distrito pidió investigar esta situación.
Una suerte de plan de limpieza social se estaría gestando contra los habitantes de calle que deambulan en el centro de Bogotá, según denunció la personera. A través del suministro indiscriminado de alimentos a los habitantes de calle se están introduciendo venenos, sustancias nocivas para la salud de los habitantes de calle. Sándwiches, chocolates y otros alimentos tendrían veneno. La personera y el distrito exigieron una investigación exhaustiva de la policía. De buena intención se les da comida, se les regala un colchón, se les regala una moneda, y esto lo que hace es garantizar que las joyas de microtráfico se agranden y se robustezcan. Por su parte, la concejal Gloria Estela Díaz denunció la aparición de un nuevo gancho o estructura de microtráfico que usa a los habitantes de calle para vender drogas en los semáforos. Identificamos una nueva papeleta con un nuevo logo de un gancho que aparentemente no existía en el Distrito Capital y que se identifica con un sombrero verde. Desde la intervención del Bronx, 10.000 personas de esta población han sido atendidas por el distrito. La masiva instalación de reductores de velocidad, el aumento desmedido del parque automotor y el exceso de infracciones de tránsito tienen colapsado el tráfico en Bogotá, donde la velocidad promedio de los automotores está reduciendo cada día más. Poca aceptación ha tenido la instalación por parte de la alcaldía de reductores de velocidad en 8 zonas de la ciudad, entre ellas la zona G. Antes de las 5 y después de las 5 usted pasa por acá, genera un poco de trancón. Sin embargo, la polémica medida que para algunos daña carros tiene un fin mayor y es salvar vidas. Desde que nosotros pusimos todos los elementos de pacificación hemos tenido 0 accidentes. Pero la reducción de velocidad, que en este punto es motivada, en el resto de vías se ha convertido en un dolor de cabeza. La velocidad promedio en Bogotá ha disminuido 15% en 7 años y hoy se ubica en 19,3 km por hora, según el último estudio de planeación nacional. Y quizás una buena causa es porque no se ha ampliado la malla vial y la cantidad de autos que ingresan nuevos. En la avenida Boyacá se redujo la velocidad de 30 km por hora a 27 en el último año, en la Caracas de 26 a 24 y en la NQS de 28 a 25 km por hora. Promover el transporte público, semáforos inteligentes y grandes obras viales son las apuestas del distrito para superar la crisis de tránsito que afrontan 8 millones de bogotanos. Ese sistema semafórico moderno le puede ahorrar hasta 15 o 20% de los tiempos de viaje. La inmovilidad también es culpa de los infractores. Mensualmente se ponen 43.804 comparendos, pero más de 143.000 conductores ni siquiera pagan las multas, pero generan trancón. Hay alerta por el aumento del consumo de drogas sintéticas entre niños y adolescentes en 5 departamentos del país. El mayor consumo de las 23 drogas sintéticas ilegales conocidas que están consumiendo niños entre 12 y 16 años se concentran en Antioquia, Caldas, Pereira, la costa atlántica y Cali. Porque están con ganas de conocer, porque están teniendo acceso a muchas cosas, principalmente en internet por globalización. Una droga que se fabrica en Alemania puede estar en 4 o 3 días acá en Colombia. Estas son las drogas que más consumen. Son los derivados anfetamínicos como el éxtasis, ácidos como el Embom y el 2CB, mal llamado cocaína rosada. Las drogas sintéticas son adulteradas en el país. Esto sí es doloroso porque es con medicamentos de tipo veterinario, entonces hay medicamentos que sirven para pasmar caballos. La Corte Constitucional protegió los derechos de 106 madres comunitarias y ordenó a Bienestar Familiar que garantice sus derechos laborales y pensionales a partir de la vinculación a la entidad. El fallo de la Corte Constitucional ordena que se firmen contratos de trabajo realidad con 106 madres comunitarias a partir de la fecha de vinculación al instituto. El Estado implementó todas las estrategias jurídicas para ocultar el contrato de trabajo realidad con las madres comunitarias. En consecuencia, el ICBF deberá cancelar en menos de un mes sus derechos pensionales y los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir siempre y cuando no estén prescritos. El fallo solo tiene efectos en 106 madres comunitarias, sin embargo la Corte hace un cambio de postura que abre la puerta para reclamos de 120.000 madres comunitarias que trabajan o han trabajado para el ICBF. El fallo fue proferido por una sala de revisión conformada por los magistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Alberto Rojas, de ponente. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, reveló que la banca norteamericana Goldman Sachs tiene intereses en el proyecto de navegabilidad de Río Magdalena. La situación obligó a postergar la audiencia que definiría el futuro del proyecto. Este martes se postergó la audiencia pública que definía el futuro del proyecto de navegabilidad del Río Magdalena por un valor de 2 billones de pesos. La decisión se dio ya que el consorcio encargado, de la cual hace parte Odebrecht, anunció el interés de la banca estadounidense Goldman Sachs
a través de una carta notificada al gobierno de financiar el proyecto. Esa carta viene y dice que Goldman Sachs, buscando socios por supuesto locales, está interesado en completar la financiación. El gobierno evaluará la propuesta en las próximas 2 semanas. Por lo tanto, Cor Magdalena diseña un plan B de no aprobarse la entrada del nuevo inversionista. El equipo de Cor Magdalena ha recibido la instrucción de ir trabajando en la reestructuración del proyecto. Por si esto se llega a caer, salga una licitación pública de inmediato. Cabe notar que la participación actual de Odebrecht es del 80%. Procuraduría y Superintendencia de Sociedades anunciaron acciones conjuntas para vigilar los movimientos de 400 empresas administradoras de libranzas que operan en Colombia. El superintendente de Sociedades dijo que urge la entrega de información de las 400 empresas de libranza y recordó que habrá sanciones si no es remitida. Para que presenten la información que se exige, dentro de la cual está naturalmente si vienen cumpliendo actividades de compra o de venta de libranzas a los distintos inversionistas. Según el Ministerio Público, ante el Congreso se debe tramitar una iniciativa que garantice un mejor control. El objetivo es la protección de los usuarios de estos servicios. Otro de los objetivos es que se determine de manera concreta quién deberá ejercer la supervisión y vigilancia frente a estos negocios. Frente al caso de Estraval, anunció acompañamiento. La Procuraduría va a hacer intervención dentro del proceso de liquidación que lleva la Superintendencia de Sociedades. La Fiscalía será quien determine si hubo captación de dinero en dicho caso. General Motors Colmotores ganó en un tribunal de arbitramiento un millonario pleito al concesionario Los Coches por la distribución de los vehículos de marca Chevrolet en Colombia. El tribunal rechazó las pretensiones de Los Coches por más de 70.000 millones de pesos y aseguró que el contrato de concesión para la distribución de vehículos en Colombia terminó de manera válida y legal en febrero de 2013. Los Coches deberá pagar por costas 2.266 millones de pesos. Los Coches anunció que pedirá la anulación del laudo ante el Tribunal Superior de Bogotá, teniendo en cuenta que se trató de una relación de agencia comercial y que General Motors abusó de su derecho a terminar la concesión. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.373 puntos. La acción de Preferencial Carvajal fue la que más subió, con una valorización de 9,29% a 3.000 pesos. La acción de Preferencial Corfi Colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 4,92% a 32.060 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 61.000 millones de pesos. El precio del dólar subió 9 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.933 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 pesos y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.261 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 46 centavos. El azúcar se transó en 20,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 28 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. El Museo de Bellas Artes en Ciudad de México sería el lugar en donde se realizarían los homenajes póstumos a Juan Gabriel. Después de comerciales, las palabras del presidente Enrique Peña Nieto hacia el Divo de Juárez, y los espero desde el espacio El Dorado, en Bogotá, con la presentación final del proyecto Maestros Costureros. En breve conoceremos con qué usar las chaquetas tipo bomber, una prenda versátil y atemporal. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el espacio El Dorado, en La Macarena, en Bogotá, en donde se presenta la exhibición final del proyecto Maestros Costureros, del cual les hablaré más adelante, porque iniciamos con noticias de Juan Gabriel. Las autoridades mexicanas confirman que el cuerpo del cantante ya se encuentra en México, y fuentes cercanas a la familia del cantante aseguran que fue cremado en Los Ángeles, Estados Unidos. La coordinadora de Televisa Espectáculos, Mara Patricia Castañeda, quien confirmó el domingo pasado la noticia sobre la muerte del intérprete, reveló que el homenaje en cuerpo presente al cantante en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México no podrá realizarse como se tenía pensado. A las 20:45 del lunes 29 fueron cremados los restos de Juan Gabriel en Anaheim, California, destino desconocido. Seguiremos informando. Noticia que fue confirmada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. De otro lado, Laura Salas, madre de los 4 hijos de Juan Gabriel, habló de la pérdida para su familia.
teníamos contacto con él, siempre estábamos en contacto, plática en persona y lo compramos. Pero esto fue inesperado, porque él estuvo bien en el concierto de Los Ángeles. Claro que sí, nadie nos lo esperaba. Una vez más, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó el legado de Juan Gabriel. En su música, en sus interpretaciones, sin duda proyectaba la esencia del pueblo mexicano. El gran homenaje a Juan Gabriel se realizará en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Y cambiando de tema, ahora sí les explico por qué estoy aquí en la exhibición final del proyecto Maestros Costureros, que es un proyecto que busca visibilizar el trabajo de los maestros patronistas, costureros y artesanos que con su oficio enriquecen el mundo de la moda. Luego de un trabajo arduo de 4 meses de capacitación y de aprendizaje, han creado una colección asesorados por algunos de los diseñadores más importantes del país. En talleres de co-creación en los que un diseñador, un costurero y un artesano compartían saberes y construían juntos, se gestó un diálogo creativo que dio como resultado piezas que integran distintas técnicas y visiones. Lo máximo fue el aprendizaje de las culturas indígenas y de los artesanos, eso fue lo máximo. Lo hicimos con mi costurera, Eunice. Todas las flores son hechas a mano, entonces digamos es drapeando la tela y la vas haciendo a mano, y todos los bordados también son a mano. Sobrevivientes del conflicto armado y desmovilizados hicieron parte del proyecto, un admirable ejemplo de reconciliación. Yo soy desmovilizada de un bloque al margen de la ley, entonces me metieron en este proyecto. Yo pienso que una de las formas para contribuir la paz es la moda y el diseño, porque aquí nos encontramos con muchas personas de diferentes partes y todos somos iguales, y eso es lo más importante. Una iniciativa de la Sal College, la revista Fucsia y Artesanías de Colombia, que busca exaltar el trabajo de quienes sus manos es su instrumento más valioso. Básica y fundamental de nuestro armario, las chaquetas se han apropiado de una estética militar. Esta es nuestra tendencia de hoy. Hoy conoceremos una tendencia de chaquetas que en un inicio fueron usadas por hombres, pero ahora regresan con muchos colores y texturas para que las mujeres también las usen. Esta tendencia surgió realmente hace poco tiempo, digamos es una tendencia retro, es una tendencia al estilo militar, encontramos tonos muy tierra, es un estilo de chaqueta que se adapta mucho. Usar una chaqueta bomber hace parte del look ideal para un fin de semana o cuando deseas lucir un poco más relajada. Lo ideal es optar por jeans entubados, así se equilibra el volumen de la chaqueta y se logra estilizar la figura. Se puede utilizar como un buen accesorio, también es una chaqueta que puede jugar como básica o también se puede conjugar con, digamos, estampados. Con jeans, faldas o hasta vestidos, las chaquetas tipo bomber se pueden usar para hacer un look casual o muy sofisticado. Hoy me despido desde el espacio El Dorado, en el centro de Bogotá, con la exhibición Maestros Costureros. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Veto del Contralor a un candidato. 2. ¿Quiénes suenan para reemplazar a Pretel? 3. En las que anda Cristo. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. La Corte Constitucional comienza mañana la búsqueda del sucesor del exmagistrado Jorge Pretel, destituido por el Senado de la República. Ya se conocen varios candidatos y hay un gran veto. El Contralor General, en mensajes a la Corte, vetó el nombre del abogado Javier Tobo, quien era uno de los aspirantes. Tobo aparecía en la lista de eventuales candidatos de los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio. Tobo, precisamente, es magistrado auxiliar de Palacio. El Contralor dice en sus mensajes que Tobo proyectó el fallo con el que ordenaba devolver a Invercolsa las acciones que el exministro Fernando Londoño adquirió ilegalmente, pero no devolver los dividendos que esas acciones produjeron mientras estuvieron en poder de Londoño. El virtual veto del Contralor Maya prácticamente sepultó la candidatura de Tobo. Tobo, además, era el esposo de la exfiscal Marta Lucía Zamora,
con quien habría roto muy, pero muy abruptamente. Y hay algo más. Cuando Edgardo Maya era procurador general, retiró o pidió el retiro del abogado Tobo, quien era uno de sus subalternos. 2. Una mujer podría ser la sucesora de Jorge Pretel en la Corte Constitucional. La jurista y actual conjuez de la Corte, Catalina Botero, está en la lista que tienen varios magistrados como candidatos a reemplazar a Pretel. La presidenta de la Corte, María Victoria Calle, es una de las que tienen en su agenda el nombre de Catalina. María Victoria, de todas maneras, quiere que una mujer ingrese al Altísimo Tribunal. El abogado José Antonio Cepeda, conservador, es el candidato del también conservador Luis Guillermo Guerrero y de otro conservador, Eduardo Mendoza. El jurista Aquiles Arrieta, magistrado auxiliar de María Victoria Calle, también entrará en la lucha con el apoyo claro de la magistrada Calle. El abogado liberal Antonio José Lizarazo podría ser nominado por el magistrado Alejandro Linares. De todas maneras, la lucha es para que un abogado progresista del talante de María Victoria, de Luis Ernesto Vargas, de Alejandro Linares, de Alberto Rojas, de Jorge Iván Palacio y a veces de Gloria Ortiz sea el sucesor del conservador Pretel. Si fuera así, la Corte Constitucional rompería su actual 5-4 en favor de los progresistas por un 6-3, con un más amplio margen de tranquilidad para un buen futuro. 3. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le madrugó a sus colegas de gabinete y se lanzó a las calles para comenzar la pedagogía sobre los acuerdos de paz. Cristo, a través de la red social Twitter, recibió un mensaje de un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes, quienes lo invitaron a tomarse un café para hablar del proceso de paz, el desarme de las FARC y la futura participación política de los desmovilizados de la guerrilla. El ministro Cristo respondió de inmediato a la invitación, se dirigió al Café Juan Valdés, ubicado en el interior de la Universidad de los Andes, se sentó en las escaleras en medio de los estudiantes y comenzó a responder una a una las inquietudes del estudiantado. Cristo respondió cerca de 100 preguntas y se declaró dispuesto a ir de universidad en universidad a responder todas las dudas. Valiente, inteligente ministro, en ellos está el futuro. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el promotor de la campaña por el sí, Alfonso Prada, ¿está usted de acuerdo en que la mujer sea la gran fuerza electoral en el plebiscito por la paz? Sí, 71%. No, 29%. Hasta aquí las noticias, nos vemos mañana en CMI. No se muevan que ya viene hashtag.